Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de EO Madrid. Mi nombre es Alan Deitch y para los que vengan por primera vez al podcast y no sepan qué es esto de EO, simplemente les quiero mencionar que es una de las mayores organizaciones de emprendedores alrededor del mundo, con más de 17.000 miembros distribuidos en 213 capítulos alrededor de más de 60 países. Si tienen interés en profundizar en lo que es EO y lo que les puede aportar, y si son emprendedores, pueden entrar en la web de nuestro capítulo eomadrid.org. Como siempre, le queremos agradecer al sponsor del día de hoy. Si tienes tu propia empresa, importas o exportas mercancías en España o desde España, Voz Continental es la empresa de transporte internacional marítimo y aéreo. Gestiona envíos regulares para pymes desde y hacia cualquier lugar del mundo que necesites. Si eres una persona ocupada y buscas una empresa de confianza que trate tus envíos de forma individualizada a un precio competitivo, Voz Continental puede ayudarte. Tras 40 años de experiencia, son sinónimo de transporte profesional, personalizado y seguro. Presencia en más de 100 países capaces de entender la idiosincrasia de la región para ofrecer el servicio más personalizado y sencillo para el usuario. Así que ya sabes, Voz Continental. Sin más introducción, empezamos con el capítulo del día de hoy. Bienvenido, José. Gracias por sumarte el día de hoy. ¿Sos de Madrid? Efectivamente, de Madrid. Sos de los primeros que vienen acá que son específicamente de Madrid. ¿Cuántas generaciones de madrileños? Pues mira, yo soy segunda generación, porque mis padres sí que son nacidos en Madrid, pero mis abuelos ya no. Mis abuelos son de origen leonés, los dos. Por parte de madre son de origen de la montaña leonesa, debajo de Asturias, digamos, y por parte de padre de la zona de Burón, de los Picos de Europa, zona de Riaño. O sea que tengo sangre leonesa. Mirá. ¿Y te gusta? ¿Sos fanático de Madrid o Bueno, cómo? yo con Madrid, a mí me encanta Madrid, o sea, yo soy madrileño, digamos, me gusta la ciudad, todos mis amigos están aquí, no todos, pero sí que es verdad que mi core de los amigos sí que están aquí, me he criado aquí, con lo cual sí que digamos que es la ciudad, digamos, donde me siento un poco como en casa, pero digamos que con Madrid tengo una relación un poco amor-odio porque, a ver, a mí me gusta mucho la naturaleza, me gusta la montaña, entonces me tira mucho el salir a la naturaleza. Entonces procuro también alternar la estancia en Madrid con salidas a la montaña o al mar o viajar, porque, bueno, pero vamos, que me gusta mucho Madrid, sí. Claro. Bueno, qué bueno que pudiste venir el día de hoy. Tengo un montón de preguntas para hacerte de lo que es Let's Flow y de todas las cosas que ustedes hacen alrededor de la tecnología. Pero para empezar un poco por los inicios. ¿Siempre supiste lo que querías hacer? Realmente no mucho, o sea, es decir, yo siempre en mi infancia, pues, no sé, nunca era un niño que dijese, quiero ser tal cosa, ¿no? Es decir, al final no tenía una vocación muy clara. Lo cierto es que yo quería ser piloto en un momento determinado porque mi madre trabajaba en Iberia y me acuerdo que me gustaban mucho los aviones, me gustaba la aeronáutica y quería ser piloto cuando estaba en el colegio, cuando estaba en la escuela. Pero yo la verdad es que era muy mal estudiante, sobre todo en matemáticas, que se da muy mal. Entonces, no sé, en aquella época me acuerdo que me decían, no, José María, para ser piloto tienes que ser bueno en matemáticas, no sé qué. Y total, que me fue un poco quitando la idea. Y bueno, a mí siempre me gustó mucho leer, me gustó siempre mucho la filosofía, me gustó mucho la literatura. Y bueno, en un momento determinado, pues elegí estudiar Derecho, pero también te digo que sin una vocación muy clara de saber que iba a ser abogado o que me iba a convertir en un abogado dedicándome al tema al que me dedico ahora, vamos. O sea, no tenía una vocación muy clara. Claro, pero no es que hubo un momento en el que dijiste, bueno, sigo por acá. Seguiste derecho porque había que elegir. Entonces, o lo tenías claro cuando empezaste. No, o sea, para nada. O sea, justo ayer estaba en una conversación hablando de esto con unas personas y la verdad que no tenía para nada claro que quisiera ser abogado, ya te digo. O sea, me metí un poco en derecho porque, bueno, me pareció una carrera que sí que podía ser interesante, pero en ningún momento tuve claro que iba a ser abogado. Es más, mucha parte de la carrera, aparte de estudiar, me la pasé tocando la guitarra porque en ese momento también quería ser músico, viajando, o sea, que es decir, que en ese momento no tenía claro, no tenía una vocación clara de ser abogado. Vino más tarde. Claro, y aparte hay un tema que es ser abogado y otro tema que es ser emprendedor, porque no es solo ejercer como abogado, sino armar tu estudio, digamos, escalarlo en otro Ujú. sentido, que es casi como una segunda intención o una segunda orientación, ¿no? Ujú, No correcto. todos hacen eso. Exactamente, sí, la verdad es que, o sea, lo mío fue un poco, se fue armando, digamos, de forma casual y un poco de forma, digamos, improvisada.
Yo siempre he creído mucho en, aunque es bueno planificar, pero siempre me he dejado un poco llevar por la improvisación en la vida. Tampoco me ha gustado ser una persona como que tenga todo atado. Con lo cual, al final, yo cuando acabé la universidad, estudié, bueno, un año de escuela práctica jurídica, un tema práctico, y después me fui a vivir 2 años y medio en Inglaterra, y allá no hice nada que tuviera que ver con el derecho. Yo allí estuve trabajando primero en un restaurante de cocinero. ¿En Trabajé Londres? en Bristol, a 2 horas de... Tengo Sí, familia allí, en Bristol, y también tengo primos en Londres. Está muy cerquita, está a 2 horas, y entonces pues alternaba un poco estancias en Bristol y en Londres. Y la verdad que allí pues estuve trabajando de cocinero, en una cocina, en un restaurante francés, luego también estuve trabajando de camarero. Y luego finalmente me puse a trabajar mi tío, que ya falleció, pero que era inglés. Tenía muchos apartamentos y muchos pisos que alquilaba allí en Bristol, y tenía unos obreros que trabajaban arreglando los pisos. Y el último año me la pasé básicamente trabajando con ellos, pintando, haciendo cosas de electricidad, manitas y tal. Y no fue hasta que me fui de Inglaterra cuando decidí hacer un máster de Derecho a las Telecomunicaciones y empezar un poco a meterme en el mundo del derecho digital, que es donde estoy ahora. claro. ¿Y al haber estado en Londres, ese fue tu primer gran viaje o ya vivías de viajar de chico? Digo, porque también querías ser piloto. Sí, bueno, como mi madre trabajaba en Iberia, nosotros sí que viajábamos mucho. O sea, de chicos Claro, sí que hacíamos muchos viajes con mi madre, íbamos porque además al final, al tener ya, digamos, trabajar en Iberia, los viajes en avión, que en ese momento a lo mejor no eran tan comunes como ahora, con el low cost y todo esto, pues sí que viajaba bastante. O sea que siempre me gustó mucho viajar. Pero mi primer gran viaje, digamos, o sobre todo la primera experiencia viviendo fuera de España durante un tiempo, que eso me abrió mucho la mente, fue cuando estuve 2 años fuera de España, porque realmente, bueno, pues vi lo que era trabajar en otro país, cómo era otra cultura, conocí gente de muchos países, Londres sabes que es muy internacional, también Bristol había mucha gente de fuera, y eso me permitió un poco abrir la mente y explorar, pues yo qué sé, nuevas alternativas de vida, ¿no? claro. No, está bueno porque yo también viví en Londres un tiempo. Es una ciudad, además, muy vibrante, de las que tienen más innovación de toda Europa. Y me imagino que cuando volviste a España, quizás viste muchas cosas que dijiste, esto hay que traerlo para acá. Sí, o sea, sobre todo, sí que es verdad que en ese momento quizá la sociedad española, que yo creo que ha ido cambiando con el tiempo, pero a veces era un poco una sociedad más uniforme que lo que podías encontrar del melting pot cultural que hay en el Reino Unido, ¿no? Y sobre todo en Londres, ¿no? En estas ciudades, en Bristol también hay bastante gente de muchas nacionalidades y todo esto. Y sí que es cierto que cuando regresé aquí, de alguna forma, pues veía que había cosas o formas de vida que yo implementé, pues cuando estaba viendo allí, que me quería un poco traer para acá, un poco en cuanto al estilo de vida, ¿no? También incluso en la forma de vivir y en la forma de trabajar. Porque me acuerdo que por aquellos tiempos también empezaba a hacer entrevistas en algunos despachos de abogados. Me acuerdo una cosa, una anécdota curiosa que me pasó, que entré en un despacho, que no voy a decir cuál es, a hacer una entrevista, y me dijeron, no, José María, ¿a ti en tu vida personal qué te gusta hacer? ¿No? Y me acuerdo que dije, bueno, pues a mí me gusta mucho ir a la montaña, me gusta tocar la guitarra, me gusta mucho leer. O sea, y me dijo, bueno, pero si te gustan tantas cosas, ¿cuándo te va a quedar tiempo para trabajar? ¿No? Y me sorprendió muchísimo esa afirmación porque parecía como que me estaba queriendo venir a decir que fuera del trabajo no podías tener una vida, ¿no? Entonces yo digo, cuando volví, una de las cosas que tenía muy claro es que puedes llegar a querer trabajar en una cosa que te encante y que te apasione, pero que también yo quería tener como una esfera personal y familiar aparte del trabajo y tener una vida y que eso era una cosa que era perfectamente compatible. Claro, no, sobre todo siendo abogado, yo entiendo esas cosas. Muchas veces, igual acá al podcast han venido varios que no tienen hobbies, no tienen otros intereses. ¿Por qué? Porque les gusta tanto lo que hacen, emprenden a fondo Ujú. y hay como esos dos tipos de emprendedores. Y si te gusta, y tranquilamente para mí son compatibles porque aparte en algún lugar hay que descansar toda la atención. Entonces tocas la guitarra también. ¿Te gustaba leer o te gusta leer? ¿Lees mucho en este momento? Sí, la verdad que leo mucho, sí. La verdad que, mira, además justo en este momento yo siempre he leído mucho, porque siempre me ha gustado leer lo que ha caído en mis manos. Ha ido cambiando un poco. Antes me gustaba mucho leer filosofía y literatura. Luego empecé a leer bastante historia. Y la verdad que sí que es cierto que ha habido periodos en mi vida en que con las redes sociales yo creo que una cosa que se ha perdido es el tema de la lectura porque nos quita mucho tiempo, a mí por lo menos. O sea, todo lo que es la parte de Sí,
Facebook, Instagram, sobre todo, a veces yo creo que están hechas un poco las redes sociales para que sin darnos cuenta podemos estar mucho tiempo, sobre todo cuando estamos estresados, en momentos tontos que nos ponemos a mirar y de repente dices, uy, que llevo una hora mirando chorradas, Nada. nada, ¿no? Entonces, bueno, este año tomé una decisión que es que, por ejemplo, y eso que yo me dedico a derecho digital, pero por ejemplo, en la parte personal me he quitado, o sea, no tengo ni Facebook, ni Instagram, ni TikTok, me he quitado las redes sociales, las he quitado del todo porque me di cuenta que me hacían perder mucho tiempo. Entonces, volviendo al tema de la lectura, ahora estoy leyendo mucho más por el hecho de que no tengo tanta distracción con las redes. Y ese tiempo que a lo mejor estaba, entre comillas, perdiendo en redes, pues lo estoy dedicando a leer. Con lo cual sí que... Y ahora estoy leyendo más temas de, no sé, de economía o de motivacionales o temas a lo mejor un poco de organizaciones o de gestión del tiempo. También temas de crecimiento personal. Es un poco lo que estoy ahora metido. ¿Tu libro preferido? A ver, a mí me gusta mucho, no sé, me gusta la cultura sobre todo de los beatniks, la cultura beatnik me gusta mucho en El Camino de Kerouac, me gusta mucho por el tema de, bueno, pues lo que supone el viaje que fueron haciendo, ¿no? Y lo que puede significar un viaje en la vida, ese es mi libro favorito. Mirá. Bueno, buena recomendación, no lo tenía, no lo ubico. Pues te lo recomiendo. Bueno, y entonces, viajas a Londres, volvés, ¿no? Eso es. Terminás la carrera. No, la carrera ya la tenía terminada, vuelvo Hiciste tu... y realmente esto vino porque yo en un momento determinado digo, quiero volver a España. Además es verdad que yo echaba un poquito de menos o sea, así como en Inglaterra estaba el tema bueno, pues el tema cultural, echaba un poco de menos el clima, o sea, el buen tiempo que tenemos aquí y la forma de ser que hay en España, un poco de salir a la calle. Yo venía aquí, me acuerdo que venía en el mes de junio, mayo, y veía a la gente en las terrazas tomando algo y eso, y decía, joder, qué bien se vive aquí, ¿no? Entonces vuelvo y hago un máster de Derecho de las Telecomunicaciones en ICADE y entonces, bueno, pues veo que existe, ya me lo he imaginado, empieza a surgir Internet. Esto fue el año 99, con lo cual fue la primera vez que me dicen, oye, hay una cosa que se llama Google, ¿no? Hay un buscador ahí que puedes buscar cosas y empiezan a hacer Internet, ¿no? Es cuando vuelvo. O sea que volví en un buen momento, digamos, de cambio porque, bueno, estaba empezando Internet en ese momento. Claro. ¿Y empezaste a ejercer al mismo tiempo que estás estudiando? ¿O cómo es tu primer paso profesional en el mundo del derecho? Bueno, realmente mi primer paso profesional fue en un despacho de un abogado que se llama Fernando Scorni, que falleció este año. Sí. El tío murió con las botas puestas, un abogado argentino que había venido a España en los años 80 y había empezado a asesorar a clientes extranjeros y tenía despachos en varios sitios y estaba en el despacho de Madrid y yo empecé a trabajar con él. Porque en ese momento, cuando yo terminé el máster, justo vino la crisis de las .com y no había como tal un sector digital en ese momento. Entonces empiezo a trabajar con él y bueno, empiezo a formarme en temas de derecho y lo que vi en ese momento es que me empecé a dar cuenta de que me gustaba, que era algo que me gustaba y que se me daba hasta cierto punto bien, se me daba bien el derecho. Tenía un pensamiento, bueno, que podía ser compatible con el ejercicio de la profesión. ¿Pero por qué? Pues porque, no sé, me di cuenta que, no sé, por el tema de que, no sé, cuando venía un caso, no sé, tenía una forma de plantearlo que, bueno, que lo resolvía. O sea, pues al final te venía alguien con un problema, le escuchabas y al final, pues, me di cuenta de que se me daba bien solucionar problemas. Al final un abogado lo que trata de hacer es solucionar problemas, aunque tenemos muy mala fama porque al final tenemos fama muy mala de... Sí, Tengo un cliente que mucha gente podría decir que se dedican a generar problemas, pero lo cierto es que yo creo que es más bien una profesión que te permite ayudar o a solucionar problemas existentes, ¿no? Entonces... Claro. Y fue la primera vez ahí donde también me empezó a surgir la inquietud de montar yo mi propio despacho de abogados o montar yo mi propia empresa, ¿no? Y allí tenía una compañera que empezamos a pensar en montar un despacho juntos y sí que es verdad que fue la primera vez que ya me dio el gusanillo de montar algo, ¿no? Por mi cuenta. Fue muy rápido entonces, entre que empezás a ejercer y montás algo por tu cuenta. No, tardé. O sea, esto fue a lo mejor en el 2001, 2002. Después, es verdad que nos íbamos a montar algo, pero nos fuimos con un despacho de abogados que nos dijeron, oye, ¿por qué no
en vez de montaros algo por vuestra cuenta, lo montáis con nosotros. Entonces hicimos una especie como de business plan ahí para entrar con ellos, pero empezamos a trabajar con ellos. Pero no fue hasta el año 2012, o sea, mucho más tarde. Bueno, después yo me puse de socio con otro abogado, con José María Dutil, que es un abogado que lleva muchos temas de mercantil, y estuve 6 años con él, de socio, pero él tenía, digamos, su propio despacho. Pero yo no fui hasta el 2012 cuando fundé Let's Law, ya el despacho de abogados, y es cuando me puse ya directamente a ser empresario y a tener mi propio despacho. Claro, y en tu experiencia, en ese crecimiento, em, ¿cuál es la parte de la profesión que más te gusta? Entiendo que hay toda una parte de redacción, hay toda una parte de pensar argumentos, hay toda una parte de seguir el proceso en sí. Estoy hablando de oído Ujú. porque me encanta el derecho, em, pero bueno, te escucho. A ver, a mí la parte que más me gusta es el poder solucionarle la vida a alguien. Es decir, cuando alguien te viene al despacho y te cuenta un problema o te dice que va a montar una empresa, te das cuenta, bueno, lo primero que de primero haces muchas conexiones como abogado, porque al final estando en un despacho como puede ser, por ejemplo, es Let's Law, estás en contacto con multitud de personas y de clientes, con lo cual te conviertes en una especie de conector, ¿no? Porque, claro, te viene gente de todo tipo, gente que tiene una empresa, gente que quiere montar un negocio, gente que ya tiene una empresa pero que tiene, yo qué sé, necesidades de diversa índole. Con lo cual, al final, vas un poco como una esponja y cuando eres un poco también como su confesor, de alguna forma, cuando la gente te cuenta su historia para que les ayudes, también te está contando información que muchas veces es confidencial, ¿no? Que no quieren que se enteren los demás. Entonces, viéndolos de esa perspectiva y pudiendo, imagínate, viene un empresario argentino con una idea que quiere montar aquí un proyecto y ayudarle a constituir una empresa aquí, ayudarle a crecer y ver que va creciendo con el proyecto digamos, con tu asesoramiento, es una maravilla. Claro. O si, por ejemplo, te cuenta alguien, no sé, el otro día me llama un cliente y me dice, mira, oye, José María, bueno, un nuevo cliente que me cuenta cómo tiene enfocada su empresa, que lleva 3 años con ella, y te das cuenta de que me lo cuenta y digo, no, tú no puedes hacer como lo estás haciendo porque si haces esto, o sea, no sé cómo te va a ver tu negocio en la parte, digamos, comercial, pero desde la parte jurídica, desde luego, te estás metiendo en un follón, te vas a tener un problema gordísimo de aquí a muy poco tiempo, con lo Sí. cual tú tienes que cambiar tu operativa y hacerlo. Yo te voy a decir cómo creo que lo debes hacer y entonces él te escucha, yo le hago mi planteamiento, debates con él y de alguna forma ves que le estás ayudando y él lo nota y dice, "Oh, bueno, joder, es que lo que me ha dicho este señor, joder, me puede cambiar la operativa del curso de mi negocio, ¿no?" Claro, Y eso sí que veo que eso me reconforta mucho y me gusta. claro, y también estás en una profesión en la que eh, supongo que hay más oferta que demanda, ¿no? Hay muchos recibidos de abogado en este momento de derecho en España. Sí, o sea, es decir, cuando yo hice la carrera había muchísimos abogados, ¿vale? Había Mm, más oferta que demanda, ¿vale? Pero la verdad es que con el paso de los años ahora hay más demanda que oferta. Es decir, es un sector en el que cada vez hay menos abogados que se licencian mm, por el hecho de que la gente joven ya no quiere estudiar de antes, yo qué sé, un poco los padres, o sea, pues era lo típico ser abogado, médico, médico, ¿no? contador. Arquitecto, todo Sí, esto, ¿no? Ahora no, ahora los niños o los chicos estudian, yo qué sé, robótica, programación, otras cuestiones, ¿no? Al final. Entonces, realmente ya creo que no es algo que se considere como una carrera tan clave, la carrera de abogado, por un lado. mm, Y luego yo creo que la clave también está un poco en posicionarse, ¿no? Yo cuando monté Let's Go en el año 2012, no había muchos estudios de abogados especializados en derecho digital. Entonces sí que es verdad que creo que lo hice en un buen momento porque había una necesidad de esta práctica que no existía. Ahora es cierto que con el paso de los años cada vez hay más competencia y hay cada vez más despachos que se dedican a esto, ¿no? Pero lo cierto es que yo creo que todavía existe un nicho porque, bueno, el mundo digital está cambiando y hay muchas necesidades y muchos retos legales. claro, y cuál, bueno, dijiste alguna de las cosas, pero ¿qué es lo que crees que hace que un estudio de abogados, un abogado sea exitoso o se diferencie de la competencia? A ver, yo creo que son múltiples los factores porque lo primero yo creo que si estamos hablando de una marca, yo creo que lo importante es posicionamiento, el posicionamiento. O sea, es decir, posicionarte en el mercado como un actor
diferenciado frente a otros, ¿no? Yo es lo que hice, o sea, me posicioné en lo que tiene que ver con el sector tecnológico y el sector digital, con lo cual de alguna forma el mercado ya te identifica como un despacho de abogados orientados al área, ¿no? Sin perjuicio de que luego puedas ofrecer todo tipo de servicios, porque al final yo siempre he ofrecido servicios legales en todas las áreas, ¿no? Siempre me ha gustado un servicio integral al cliente, pero lo cierto es que yo creo que una cosa diferenciadora es que te posiciones en lo que realmente conoces, ¿no? Porque para poder asesorar de algo también tienes que conocer el sector, tienes que conocer cómo funciona en esos términos, ¿no? Eso yo creo que es importante. Y luego también yo siempre he creído mucho en la cercanía, en el trato cercano, en el trato personal. Cuando la gente... Yo siempre digo que los abogados somos como el dentista. Yo siempre digo que somos un mal necesario, en el sentido de que nadie va al abogado por gusto, normalmente. Es como Yo al sí, me dentista, encanta ¿no? hacerles preguntas. Bueno, porque a ti te gusta preguntar, pero me refiero que si es como nadie va al dentista porque, yo qué sé, le encante Sí, sí. hacerse una limpieza bucal, ¿sabes? O sea, pues con el abogado pasa un poco igual. Entonces, de alguna forma, cuando la gente viene a un abogado, si no está acostumbrada o aunque lo esté, viene con algún tipo de tensión, aunque vaya a vender su empresa y le vaya a ir fenomenal, pero en ese momento está el momento de tensión, con lo cual el poder transmitir confianza y cercanía creo que es muy importante porque al fin y al cabo los clientes tienen que sentir que realmente les das algo práctico, ¿no? Y también esto también yo creo que es relevante en cuanto a que, claro, muchas veces el asesoramiento que yo había o lo que yo había estudiado en la universidad era algo todo muy teórico, unos libros que no había quien, bueno, que se los leyera porque estaba todo como muy alejado de la realidad. Entonces yo siempre he procurado dar un asesoramiento muy enfocado a lo práctico, es decir, al final tiene que haber una base teórica, por supuesto, en asesoramiento que sea riguroso, pero yo creo que se puede traducir, digamos, en palabras entendibles, en formas de trabajar que realmente que la gente lo entienda, porque si no nosotros tenemos una terminología, Sí, se ponen a una hablar forma, en difícil. claro, y la gente dice, bueno, pero ¿qué ha dicho? O sea, al final me llevas aquí media hora contando algo, José María, y no me he enterado de nada. Entonces, traducir eso al lenguaje coloquial, yo creo que es una buena herramienta para tener éxito en un despacho de abogados. Y claro, bueno, está la frase esa que se le atribuye a Einstein, pero andás a ver, de que si no podés explicarle algún tema a un chico de 5 años o de 8 años, no me acuerdo cuál decía, es que no lo entendés lo suficiente. Sí, algo así, Como que efectivamente. la gente que habla en difícil no es la que más sabe de los temas. De hecho, yo supongo que lo dijo Einstein, porque abrís sin saber nada de física el libro de teoría Ujú, de la relatividad general y especial y lo entendés. Está ujú, bien, no te gusta la matemática, obviamente, hay fórmulas que te van a costar, pero la base, el concepto, salís y ujú, dices, ahora entiendo la ujú, relatividad, ¿viste? Y eso es clave para la profesión, ujú. porque aparte estás muy tentado en tu profesión, supongo, de tirar alguna frase en latín en el medio, ¿viste? Repreguntarle al cliente, bueno, pero ¿te refieres a una demanda o a una denuncia? ¿Entendés? Como que hay muchas maneras de Sí, sí. mostrar, tipo, yo sé. Sí, no, en realidad sí, efectivamente. Pues nosotros, o sea, yo el estilo que tengo siempre ha sido muy cercano y efectivamente que el cliente te entienda y sea algo cercano. Al final la idea es, mira, a lo mejor te puedo mandar un informe de 10 folios, pero a lo mejor hay que ser riguroso, pero te una conclusión, que tú te leas la conclusión, que son 2 líneas y que digas, ah, vale, Sí. esto. Luego ya si quieres te vas a cómo es la explicación, ¿no? Pero siempre tiene que haber una conclusión o una forma de trabajar que sea entendible, ¿no? Eso es Eso está bueno fundamental. y creo que es bastante transversal también a varios de los emprendedores que vinieron. Yo cuando tenía mi empresa de data me pasaba lo mismo. Cuando empezamos queríamos demostrar que sabíamos. Entonces hacíamos un paper, hacíamos 20 páginas con todos los análisis y todas las tendencias, etcétera. Los clientes no lo leían. Los clientes decían, sí, muy lindo, pero no sé qué hacer ahora. Y al final lo terminamos resumiendo. Al final terminamos entregando 5 slides con 4 frases de exactamente las conclusiones. Mm. Y eso tiene mucho más valor que lo largo porque eso le permite al cliente tomar una decisión. Entonces, en tu caso, yo no sé cuánta gente va al abogado por gusto, como yo, que quiere saber todo sobre el derecho en sí y las intricacias. La mayoría de la gente quiere saber qué hacer, en definitiva.
Y Sí, que hacer se tiene que poder resumir en algo muy corto. ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? totalmente. Incluso muchas veces también vienen porque quieren evitar un problema o porque ya lo tienen, ¿no? O sea, al final, aquí en España también tenemos una cultura de acudir al abogado cuando ya tenemos un problema, ¿no? O sea, no siempre, o Cuando es tarde. cuando Vas ya al es dentista tarde. cuando te duele el Sí, diente, no, exacto. no de chequeo. Eso es. Entonces, bueno, también un poco siempre se ha intentado pues inculcar a los clientes la posibilidad de, oye, pues ya, sería conveniente, pero a veces te bueno, eso ya me lo pensaré, ya, Una eso ya sí, limpieza bucal por eso, año. claro, dicen, ya, bueno, pues también te puedes hacer bueno, eso ya, bueno, ya sí, eso ya te diré, pero esa es un poco la mentalidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, empiezan con el estudio. ¿Empezaron ya teniendo clientes o cómo fue el principio? Porque uno empieza sin reputación. Hmm. Sí, bueno, lo cierto es que yo cuando empecé ya con el estudio tenía una pequeña cartera de clientes. Yo empecé Mm. yo solo, bueno, con una abogada que tenía en ese momento que trabajaba conmigo, que se vino a trabajar conmigo, Paula, una abogada que trabajaba conmigo, y empecé así, ya tenía una pequeña cartera. Precisamente es un poco el tiempo que tardé en montar, en armar el despacho, porque al final uno solo sin clientela yo creo que hubiera sido mucho más. Yo no vengo de una familia, digamos, con pudiente, ni tenía recursos económicos para financiar el despacho, con lo cual no fue hasta que tuve una pequeña cartera de clientes cuando realmente pude empezar a tener la actividad. Y bueno, yo al principio era curioso porque decía, no, bueno, yo monto el despacho, pero yo la verdad que no. Claro, pero tu primera, yendo un paso atrás, tu primera cartera de clientes, ¿cómo lográs que alguien confíe en vos? Porque al principio no tenés mucho currículum y la gente necesita un abogado en el que confiar. Sí, a ver, yo me empecé o sea, yo empecé a acudir a eventos de internet, a eventos de online, empecé a ir a Omexpo, que era una feria de marketing digital que se celebraba en Madrid y también en Barcelona. Me empecé bueno, pues ir a charlas de derecho digital, me puse también de profesor en una escuela de negocios, de hacer publicaciones. Entonces, realmente, y luego también me di cuenta de una cosa importante, que también hay que saber vender. Para poder tener cualquier tipo de negocio, ya sea frutero, abogado, lo que sea, dentista, tienes que saber vender. Entonces, yo me di cuenta de esto relativamente temprano y veí que también me gustaba la venta. Y entonces, bueno, pues me iba a ver a posibles clientes y, bueno, pues les contaba las necesidades legales que podían tener. Y entonces, ya digo, cuando monté el despacho, pues ya había algunos clientes que estaban en este sector y que además contaban conmigo. Además tenían necesidades legales. En ese momento estaba empezando, por ejemplo, todo el tema del keyword advertising, toda la parte que ahora ya es mucho más común, pero en el año 2000 empezó esto a lo mejor en el 2006, pero en el 2012 todavía todo el tema de, yo qué sé, lo que podía ser Uso de paid marca. media, marketing digital, toda la parte de marcas, toda la parte de, bueno, desarrollo de software. De alguna forma también en el 2012 se empezaba a hablar de lo que era el ecosistema startupero, ¿no? De lo que eran las startups. Había pocas, no había todavía yo creo un ecosistema montado como puede haber ahora, 10 años más tarde, 11 años más tarde, pero ya empezaba a haber una tipología de clientes que luego iban a ser, digamos, los clientes que en su mayoría iban a conformar, digamos, el core de Let's Go. Claro. Y ahí, hablando del core de lo que hacen, como dicen los ingleses o los estadounidenses, bread and butter. ¿Qué es Hmm. lo que hacen todos los días? ¿Cuál es el centro? ¿Hay un Pareto? Hay un tipo, estos son los tres principales temas que siempre tratamos y bueno, hay clientes sueltos que vienen por otras cosas. Sí, o sea, digamos que sí, aquí sí se dice lo mismo, el pan y la mantequilla, que es un poco. Ah, no sabía que Sí, estaba sí, sí, traducido en también, sí, España. también se dice, sí, sí, además lo he escuchado alguna vez algún compañero, sí. A ver, pues nuestro core sobre todo es nosotros ahora donde sobre todo estamos en la parte de tecnología y en emprendimiento, en términos Mm, generales, es decir, al final nuestro core pueden ser pues empresas que se dedican por ejemplo, al tema de cripto, que hacen minado de cripto o tenemos algunos clientes que hacen minería o algún exchange de criptomonedas. Pues estos clientes al final precisan un asesoramiento especializado porque al final son sectores que parece que no, pero están muy regulados. O sea, al final, bueno, está la parte del reglamento MICA que todavía está por entrar, pero vamos, que sí que es verdad que ya existe una regulación en cuanto a blanqueo de capitales, compliance, tía, sí. no todos los bancos quieren trabajar con ellos, entonces tienes bastantes de necesidades legales, ¿no? Además, ha habido mucho tiempo donde no había una normativa clara. Luego también tenemos mucha parte en materia, por ejemplo,
de protección de datos, de privacidad, sobre todo desde 2018 con la aprobación del Reglamento General de Protección de Datos, todo lo que generó en materia de privacidad. Nosotros estamos muy orientados sobre todo a la parte tecnológica, que puede ser el uso del data desde la perspectiva del marketing, o también trabajamos mucho la parte de ciberseguridad, que es un sector que cada vez en nuestro despacho está siendo más core, por el hecho de que hoy en día son muy, muy frecuentes lo que tiene que ver con brechas de seguridad, ciberataques, con lo cual es algo que también estamos empujando mucho, porque ahí, un poco viendo atrás a lo que estaba comentando antes, si vas a tener un ciberataque sí o sí. Las organizaciones, sobre todo cuanto más crezcas y más relevancia tengas, es muy, muy probable que tengas un ciberataque. Entonces, lo conveniente es, nosotros tenemos un equipo, ¿no?, que previene o intenta prevenir de alguna forma, reforzar las medidas de seguridad, concienciar a los trabajadores, que existan unos protocolos para evitar, o en su manera, en la medida de lo posible, reducir el impacto que pueda tener un ciberataque, ¿no? Pero en otras ocasiones lo que hacemos es ya hacer medidas mitigadoras y ayudar a las empresas a acompañarlas cuando ya ha habido algún tipo de ciberataque y, bueno, pues ha podido haber una pérdida de datos, una fuga de datos o una pérdida de disponibilidad de los datos o lo que sea. Eso es otra parte que hacemos. Y luego también estamos mucho en el emprendimiento, en lo que tiene que ver con startups y el mundo de la inversión, ¿no? Ayudamos muchas empresas en la parte legal de, bueno, tenemos una parte de fundraising, ayudamos a captar inversión a las startups o incluso a fondos que están buscando inversores, tenemos este servicio, y luego les ayudamos con todo lo que tiene que ver con la parte legal, bueno, pues de elaborar un buen pacto de socios, que es fundamental Es fundamental. para los emprendedores, Quizás ¿no? alguien que está escuchando este podcast tiene un emprendimiento y no sabe lo que es un pacto de socios. Quizás alguien está escuchando este podcast y está pensando en emprender. Para mí, un pacto de socios casi que hay que hacerlo en el momento cero, aunque sea algo simple. Uh-huh. Si querés, para la gente que está escuchando, si querés contar un poco qué es un pacto de socios y por qué es importante. Uh-huh. Sí, a ver, yo creo que el pacto de socios, coincido contigo, Alan, en que es fundamental porque, digamos, cuando armas una empresa, al final tiene que haber unas reglas del juego. Y ya da igual que sea tu mejor amigo, un familiar o una persona que no conoces de nada, o sea, da igual, o sea, es importante que existan unas reglas del juego porque lo que te das cuenta cuando eres abogado es que los problemas van a surgir o pueden surgir. Entonces, si lo tienes todo escrito en un papel y hay unas reglas del juego claras, al fin y al cabo, entonces todo va a ir mucho más tranquilo y te puedes guardar ese papel, ese contrato, ese pacto de socio en un papel y a lo mejor no lo tienes que sacar nunca, pero ahí están las reglas apuntadas, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Si no tienes un buen pacto de socios, al final lo que puede ocurrir es que surjan problemas durante, no sé, las distintas fases que va pasando una empresa, sobre todo una startup con varios fundadores, y eso es un semillero de problemas, ¿no? Claro, ¿qué tipo de reglas se fijan en un pacto de socios? Bueno, pues pueden ser reglas que tengan que ver, por ejemplo, con la dedicación de los socios. Cuando los fundadores, pues a lo mejor hay 3 personas que van a dedicarse a montar una startup y resulta que, no sé, que los 3 van a tener que dedicarse full time o por lo menos una parte de su tiempo a ese proyecto, ¿no? Y esto hay que acordarlo porque, claro, mucha gente monta una startup y deja a lo mejor la posibilidad de tener un trabajo fijo y estable en una multinacional o en una empresa que le dé más seguridad con una nómina y un sueldo fijo para a lo mejor no cobrar nada durante meses y estar dedicándote un tiempo de tu vida Entonces, es importante fijar cuál es la dedicación de los socios de tal manera que si a lo mejor uno dice, mira, yo me cansé de esto y me quiero ir, ¿qué te digo yo?, a una multinacional o me quiero tomar un año sabático, que de alguna manera los otros pueden decir, bueno, vale, pero entonces tiene que haber unas reglas para que tú salgas de la empresa o reduzcas tu participación porque digamos, la implicación en el proyecto no va a ser la misma, ¿no? Luego se establecen reglas, por ejemplo, que tienen que ver con la compraventa de participaciones, cláusulas muy típicas como el drag along o el tag along, ¿no? Que son interesantes de cara a un exit también. Muchas startups al final se hacen con la vocación de que en un momento determinado pueda haber un exit en unos años o en un tiempo determinado. No son empresas que tengan vocación de durar toda la vida con los mismos fundadores al menos. Entonces, bueno, también es interesante cláusulas, pues el drag along, que sería el deber de compartir ofertas de compra, donde de alguna manera si uno de los socios recibe una oferta de compra, que haya una obligación de compartir esa oferta con el resto de socios, de tal manera que se dividan esa oferta de forma proporcional,
o el tajalón, que sería el derecho de arrastre, que significaría básicamente, por explicarlo de una forma sencilla, que si alguien hiciera una oferta para comprar el 100% de una compañía, que a lo mejor un socio que tuviera una participación minoritaria no pudiera vetar esa compra-venta de la compañía y digamos que la mayoría pueda arrastrar, por eso se llama drajalón, el derecho de arrastre, a ese socio minoritario, y cuando hay una valoración de la compañía que se puede fijar en esa cláusula, que sea la que los socios, una valoración mínima, un cap mínimo que se ha fijado, a partir de ese momento que se pueda arrastrar a ese socio, ¿no? Son cuestiones, hay muchas otras, pero No, está se bueno puede, vamos, es importante tenerlo. Sí, sí, es importante porque quizás cuando uno empieza el emprendimiento también piensa que todo va a ser color de rosas, todo va a crecer, todos se sientan en la mesa, brindan, se toman unas cañas y dicen, le vamos a dedicar todo, va a ser un éxito. Y quizás pasa un año y medio y todavía no despega. Un par piensa que va a despegar, otro par piensa que no va a despegar, y de golpe uno de los tres, si son 3 socios, dice, yo me retiro, no quiero participar más, yo no la veo. Y ese socio tiene el 33% de una sociedad que crearon. Dice, bueno, mi parte vale 200.000 euros. Y los otros lo miran como... Y no hay plata para darle, no rinde el emprendimiento. Y a la vez de eso, los otros dos van a sentir que están trabajando un montón para hacer andar algo que el 33% lo tiene alguien que ya no está más. Y entonces están trabajando para él y la empresa todavía no existe como empresa, porque no es que tiene ganancias, está bien, si el dueño de Coca-Cola que tiene el 33% no trabaja más, no importa, porque ya la empresa funciona sola, pero al principio la empresa son los socios, y el porcentaje de empresas que fracasan, de startups, que fracasan por peleas entre los socios, es casi tan alto como el que fracasan porque se funden. Totalmente, o sea, en eso coincido totalmente contigo. De hecho, lo que has estado comentando es muy habitual, que uno de los socios, pues a lo mejor son proyectos que van a 1 o 2 años, además, aunque levantes una ronda de financiación, normalmente las startups viven de rondas de inversión, con lo cual al final, aunque tengas una ronda, cierras la ronda y a lo mejor estás pensando en la siguiente, porque con el burn rate que puedes tener, los recursos que vas a ir consumiendo durante los meses, es probable que a lo mejor la facturación no esté acompañando con... Normalmente las startups van a estar durante mucho tiempo en pérdidas, aunque tengan ingresos, ¿no? O a lo mejor no van a tener ingresos. Entonces, ocurre mucho que uno de los socios se va y está muy bien tener regulado qué ocurre, ¿no? Normalmente se pone una cláusula de bad liver, por ejemplo, no es lo mismo que se ponga enfermo un socio, que es un imponderable, que directamente esa persona diga que se va y que los otros dos se queden en el proyecto. Entonces, esto sí que es importante tenerlo regulado. Y luego no solo eso, sino que luego además en la vida de una startup luego hay muchas vicisitudes, porque luego van a entrar business angel, ¿no? Han pasado por aquí en las entrevistas pues algún business angel, ¿no? Como René, ¿no? Que Sí. al final, oye, cuando... claro, pues al final Business Angel invierte en un momento o Sacha, ¿no? O sea, invierte en un momento temporal de la startup que es más arriesgado porque las métricas todavía no son del todo buenas y ya se empiezan a ver a lo mejor ciertos brotes verdes, pero ellos confían en el proyecto, pero realmente todavía no es un proyecto, porque claro, luego a lo mejor cuando ya entra un fondo o entra un venture, a lo mejor ya quizá en algunos casos van más sobre seguro, ¿no? Porque ya se ve que la compañía lo está haciendo bien, ¿no? Entonces, creo que el pacto de socios se debe ir modificando a lo largo de las etapas de una startup porque es un documento vivo y no puede ser el mismo pacto de socios el que tenían los socios fundadores que el que se firmó cuando entraron los business angel, a lo mejor, o smart money, algún que quiso invertir ahí porque iba a aportar un valor añadido, que el pacto de socios a lo mejor que se va a firmar cuando ya va a entrar un venture o lo que sea, que de alguna forma ya va a ser un pacto donde van a primar cierto tipo de condiciones económicas y de liquidación preferente o cláusulas que, porque claro, está claro que cuantos más pactos de socios firmes y cuanto más en el fondo, lo que se va a buscar muchas veces también es una rentabilidad para esos inversores, ¿no? Entonces, la negociación de esos pactos va cambiando con el tiempo y es importante que los fundadores estén bien asesorados y bien apoyados durante todas esas fases digamos, de crecimiento, ¿no? Que van variando. Está bueno, está bueno. Y también supongo que no querés ser muy vendedor, así que lo voy a hacer yo. Yo creo que sin un buen pacto de socios es muy alta la probabilidad que una startup fracase, porque los imponderables, las cosas que suceden todo el tiempo, son tantas que quizás pasa como esas cosas, ¿viste? Como que uno dice, bueno, no hace falta, lo vamos viendo, somos todos amigos, pero cuando pasa, cuando las cosas están mal, un divorcio, por ejemplo. Se divorcia uno de los... Son 2 socios, tienen el 50% cada uno. Empezaron hace un año, sienten que va para adelante, pero todavía no hay revenue. Uno se divorcia. Y de golpe
hay una socia que es la ex pareja que tiene el 25% de esa sociedad. Si nos armó un pacto de socios en el medio. Sí. Entonces lo que decís es, podríamos estar toda la tarde con casos, pero son cosas que uno dice, ¿cómo me va a pasar a mí? Y de golpe un emprendimiento se funda antes de empezar. Sí, te cambia la vida. A ver, por eso comentaba antes y creo que eso es clave también, Alan. Es decir, te puede ir de coña en tu actividad empresarial y que por no tener un buen pacto de socios, todo vaya mal. O puede ser un abogado del carajo que si no sabes vender, tenés un techo. Eso es. Al final tienes que tener todo bien armado porque al fin y al cabo el tener todo bien estructurado durante las diferentes fases de los proyectos al final te da una garantía. Y también ocurre con la propiedad intelectual a lo mejor de un producto o el armar bien esa parte legal, ¿no? Hoy en día si tienes un proyecto tecnológico y te lo pueden llegar a copiar, pues a mí mira, esta mañana ha venido al despacho una empresa que me han copiado el software, ¿no? Al final ha venido una empresa, oye mira, déjamelo de prueba, que haga una licencia, vamos a cooperar y luego te enteras que esa empresa que dice que va a colaborar contigo está vendiendo tu software a terceros, te vas a luego a un cliente y te enteras, ah, no, pero si han estado estos aquí ya y estoy trabajando con ellos, ¿no? Entonces, proteger, digamos, esos activos intangibles, esa propiedad intelectual, también es fundamental, porque, bueno, es, digamos, proteger o preservar lo que es tuyo, ¿no? Bueno, Entonces, ¿y de qué, ya que hablaste de propiedad intelectual, cómo se lleva la propiedad intelectual con el derecho y la inteligencia artificial? ujú. Pues ahí hay un debate interesante, porque la inteligencia artificial lo que permite es hacer creaciones intelectuales, pero que no están hechas por humanos. Al fin y al cabo, la propiedad intelectual ahora, la mayoría de las legislaciones protegen la invención humana, pero no la invención de una máquina. Entonces, hay un debate importante porque, bueno, primero en materia de propiedad intelectual, los modelos de inteligencia artificial, los algoritmos hay que entrenarlos, con lo cual, imaginémonos si estás entrenando una inteligencia artificial y imaginémonos un banco de imágenes y vas a subir imágenes, claro, podrías estar subiendo a ese banco de imágenes fotografías que son de terceras empresas que tienen derechos sobre esas imágenes para entrenar esa tecnología. Entonces, Depende de qué legislación hables, porque todo lo que decís es muy nuevo. y luego también depende de la jurisdicción, efectivamente. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos ya existen demandas de alguna empresa contra alguna tecnología de inteligencia artificial de algún banco de imágenes por el hecho de haber utilizado imágenes de su banco de imágenes. Luego, como bien dices, depende de la jurisdicción. En algunas jurisdicciones ya se está, por ejemplo, en Australia y en Sudáfrica, ya se está empezando a reconocer de alguna manera las creaciones no humanas como creaciones intelectuales, ¿no? En cambio, en otras jurisdicciones no. Entonces ahí tenemos un poco de debate y de cambio, ¿no? Porque, bueno, pues en el tema de la propiedad intelectual, como en todo, pues ya se van a generar imágenes, bueno, está el tema de los deepfakes, derechos de imagen o fotografías, vídeos que se van a poder generar por una inteligencia artificial que no es un humano, ¿no? Hay mucho debate ahí. Claro, también tenés el caso de Japón, que entiendo que es el más extremo, que dice, de la misma manera que uno puede leer un libro y después escribir algo basado en lo que escribió y aprender de ese libro, una máquina tiene un derecho a aprender de lo que sea, no existe el copyright en alimentar una inteligencia artificial. Claro, exactamente. Ahí puede haber un tema ético o un tema de planteamiento de cada estado. Y una cosa curiosa del derecho que no hemos comentado, que también es bonita y a la vez es un reto, es que no existe un derecho mundial. O sea, muchas veces nos olvidamos de que al final el derecho lo que regula son los usos y costumbres, ¿no? Que van cambiando. Antes en la época de los romanos se regulaba, yo qué sé, qué pasaba si uno iba al baño y tiraba todo por la ventana, ¿no? Y que le caía al vecino de abajo, y ahora se tiene que regular la inteligencia artificial. Y no es lo mismo no es lo mismo cómo se puede regular en Japón que en Estados Unidos que en Europa, ¿no? Que es cierto que en Europa tenemos la ventaja de que en determinado tipo de cuestiones tiene una regulación comunitaria y eso ayuda, porque aquí sí que existe una propuesta directiva de inteligencia artificial que nos ayuda a los abogados a tener un marco regulatorio común, porque si no, al final, claro, te viene un cliente y dices, bueno, ya, pero es que en Europa va a ser así, pero es que, mira, en Japón va a ser así y en Estados Unidos así, ¿no? Claro, y a la vez lo que veo que está pasando mucho es que muchos lanzamientos de software, no solo inteligencia artificial, sino en general, se hacen en todo el mundo y últimos en Europa. Porque también, al tener tanta regulación, le cuesta más a las empresas ponerse a tono con todas y estar seguros de cumplirlo, porque acá tenés una sanción muy grande. Entonces, para vos, yo entiendo que suma desde el lado jurídico, pero desde el lado de innovación, ¿lo ves que también puede llegar a trabar algunas cuestiones?
Sí, eso es una pregunta que me haces que me gusta y es complicada de responder, porque sí que es cierto que, a ver, en materia, por ejemplo, de inteligencia artificial o en normativa de privacidad o en otro tipo de normativas, es cierto que el exceso de regulación puede llegar a ser digamos, un freno para el desarrollo económico en algunos casos, porque, claro, el que no exista una regulación favorece digamos, llegar a favorecer el crecimiento, ¿no? Yo siempre he sido partidario de un mix, es decir, ni creo que no debe haber una regulación de algo, ni creo que tiene que ser una regulación absurda. O sea, y me voy a mojar. Por ejemplo, mira, a mí la regulación de las cookies me parece una soberana tontería. Porque, por ejemplo, imagínate que desde que existe una regulación de cookies, cada vez que entremos en una página web, tengamos que ver un aviso de cookies, ¿no? Que luego desaparece. ¿Pero no te gusta estar aceptando o rechazando avisos? A mí, no. Como usuario, no. Y realmente, si yo, mira, yo cuando voy a dar clases, que, bueno, doy clases en escuelas de negocio, en sitios, siempre pregunto, o voy a dar una conferencia, pregunto, y te lo pregunto a ti, ¿tú te has leído alguna vez una política de cookies en tu vida? O sea, Yo particularmente tú, sí, sí, porque me dedicaba a bueno, pues eso. llegas a eso, pero como usuario, a nivel Como usuario, usuario, yo me meto a cualquier sitio y rechazo. rechazas, pero no te lo lees, ¿no? No te metes en el texto legal No y me interesa porque lo rechazo. es que te digo que la gente, o sea, te digo yo, cuando hago esta pregunta, normalmente si hay 50 personas en clase las que sean, y la hago siempre esta pregunta, cuando trato este tema, te diría que el 99% de la gente te dice que no se ha leído nunca una política de privacidad y una política de cookies, y a lo mejor un 1% te dice que, bueno, por casualidad, o que un día no sé qué, o que tuvo que mirar, o porque por su trabajo lo tuvo que hacer. O sea, ¿qué quiero decir? Que hay regulaciones que entiendo que son, o sea, a lo Claro, pero de mejor, la misma manera te podría decir, ¿alguna vez has leído un términos y condiciones generales? claro, ¿Eso sí. significa que no debería existir los términos y condiciones? Ya, pero yo creo que eso es distinto, porque al fin y al cabo, en los términos y condiciones se está suscribiendo un contrato, ¿vale? Y tal. Tiene que suscribir un contrato, ¿no? Pero en realidad, y tú lo estás firmando, ¿vale? Pero es que, por ejemplo, el tema de las cookies, cuando yo acepto, yo me voy a un portátil y acepto un clic, y le doy un clic, ahora tú y yo tenemos un portátil, y le doy un clic a aceptar, ¿cómo saben que soy yo? O sea, ¿quién está detrás? ¿De quién está dando el consentimiento? Puede ser yo, puede ser, yo qué sé, un familiar, No, un pero amigo también es lo tuyo. válido para firmar contratos con DocuSign, por ejemplo. Claro, lo suyo sería que existiera algún tipo de, cuando es un contrato más serio, que exista algún un tipo de documento que permita acreditar que eres tú el que está haciendo esto, ¿no? Mm. Entonces, bueno, volviendo al tema que estábamos comentando, la ultrarregulación no creo que sea positiva, porque a lo mejor si hay sanciones muy grandes, al final las compañías pues pueden llegar a decir, bueno, pues no quiero entrar en este mercado porque me están sobreregulando o pueden incurrir en sanciones muy grandes. Pero luego, por otro lado, sí que es cierto que, bueno, pues hablando en materia de protección de datos o de inteligencia artificial, está claro que se van a producir y se producen ya dilemas éticos o relativos a la intimidad que tampoco creo que fuera positivo que viviéramos en un sistema donde, no sé, hay algunos países, como, a lo mejor, pues, como en China, lo que sé, que la privacidad no importa, a lo mejor van a poner, tú ya estuve viendo que hay un proyecto de poner cámaras por las calles, pero para grabar a todo el mundo en aras a preservar la seguridad. Y a mí, por ejemplo, no me gustaría vivir en una sociedad en que me estuvieran grabando cada vez que salgo a la calle y porque supuestamente un Estado me va a proteger, ¿no? Eso me parece como algo que no debe existir, ¿no? Pero por otro lado, tampoco me gustaría que no hubiera ningún tipo de ley en materia de protección de datos y que, no sé, me pudieran... Entonces creo que el término medio es positivo. Claro, sí, sí, y particularmente el tema... Bueno, estuve en China hace un mes, es increíble, para ver el menú de un bar, me pasaba que me pedía acceso a mis datos, Mm. acceso no sé, a mi edad de nacimiento, a mi teléfono, a mi dirección, a mi nombre real, a todo. Yo solamente quería ver el menú, a ver qué pedía de comer. Eh, bueno, acá la legislación es bastante más progresiva alrededor de eso, de que dice que tenés que pedirle la mínima cantidad posible de información a un usuario y almacenarla durante el menor tiempo posible dentro de los fines de la empresa, obviamente con lo ambiguo que es eso. Em, Quizás la regulación, bueno, nosotros nos dedicábamos a datos, tiene una buena intención, pero le falta un pasito para que no tengamos que estar todo el día apretando carteles. Si yo al navegador le digo que no quiero aceptar por defecto ninguna, ¿para qué me están poniendo carteles? Para mí falta un paso en la regulación de estandarizar eso y que no sea insoportable para todos los usuarios.
En redes sociales siempre hay memes, siempre hay chistes de cómo Europa arruinó Internet con los cartelitos de las cookies. Sí, totalmente. Ahí voy un poco por ahí, ¿no? Lo que llaman lo llaman en inglés el click fatigue, la fatiga de los clics, ¿no? Que no tengas que dar muchos clics para realmente poder acceder a un servicio o comprar una cosa en Internet Pero bueno, ya digo, es bueno que exista, como has dicho antes, pues unos términos y condiciones que si te compras una cosa online, pues la puedas devolver en un plazo o que tengas unos derechos. Eso sí que me Claro, parece positivo. ahora existe la inteligencia artificial. Tranquilamente, si uno responde 5 o 10 preguntas sobre cuáles son sus preferencias en privacidad y en tipo de sitio, lo que sea, la inteligencia puede más o menos traducir esos términos, entender si está dentro de tus parámetros sin ni preguntarte y aceptar por vos a esta altura, ¿no? O dentro del estudio ya están viendo casos de inteligencia artificial que planteen más dilemas, porque está cambiando todo. Sí, a ver, yo creo que la inteligencia artificial sí que estamos viendo que hay muchos casos en los que se van a plantear dilemas, sobre todo pues tenemos el tema de los sesgos al final, que esto en la Unión Europea pues se va a regular y me parece positivo para que no haya, porque claro, la inteligencia artificial puede ser discriminatoria, ¿no? O sea, pues hay casos en Estados Unidos de un software que servía, bueno, pues para prevenir delitos cometidos por personas, ¿no? De alguna forma hacía una serie de entrevistas a los presos, en lo que sea, y era para mejorar y resulta que, claro, por la forma que ha tenido de entrenarse, pues favorecía más a los presos que eran de blancos que digamos que a los negros, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces, de alguna forma evitar los sesgos, ¿no? O sobre todo, pues, estoy pensando en el tema bancario, en los scoring, en todo el tema de crediticio, a la hora de dar un crédito, pues que no haya una inteligencia artificial que de algún modo nos pueda sesgar. Esto sí que me parece importante, ¿no? Hay unos dilemas éticos que va a plantear la inteligencia artificial, bueno, como puede ser también en el mundo laboral y en otros aspectos que yo creo que es importante que exista una regulación al respecto, porque en unos años ya está cambiando y van a cambiar, digamos, nuestro mundo, ¿no? Y ya no digo también la robótica o cuestiones que se van a sustituir muchas profesiones existentes pues por robots o por inteligencias artificiales que hagan nuestro trabajo y esto me incluye a mí, porque en el mundo legal la inteligencia artificial ya está llegando y muchos de los asesoramientos que puede dar un abogado o un contrato, pues hasta cierta manera y hasta ciertas elaboraciones del contrato ya lo puede hacer una inteligencia artificial, ¿no? Claro, sí, yo tengo que confesar que te he engañado. Sí, sí, te he engañado con ChatGPT. Sí, ¿no? Tranquilamente. Sí, hay veces que no te llamé. Me ha pasado, me envían un contrato muy largo, Estados Unidos, viste, alta de proveedor típica, ChatGPT, explícamelo como si fuera un nene de 12 años, artículo por artículo. Listo, tiki, 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 listo. Bueno, y lo siguiente, cuáles son los artículos que no me favorecen, ¿cómo propondrías modificarlo? Igual lo que pasa con esto, que también hay mucho rumor alrededor de eso, es que cuanto menos sabes de algo, más sorprendido estás con ChatGPT, más le crees todo. El problema es que si uno depende 100% de eso y la respuesta que te da es incorrecta, arriesgar un contrato sin pasar por un abogado real es un problema. Hmm. Si yo le creyera 100% a todo lo que me dice y avanzara, quizás vos sos abogado internamente el estudio usan ChatGPT para hacer todo más rápido, para redactar cosas que son obvias y lo que sea, y ustedes tienen el ojo para verlo, pero masivamente que la gente empiece a usar esas cosas, también puede generar un problema, ¿no? Totalmente. O sea, además, justo el otro día participé en un evento sobre esto y justo comentábamos este caso que has planteado. O sea, yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta muy potente para prestar asesoramiento. Nosotros utilizamos también tecnología de inteligencia artificial para prestar nuestro asesoramiento jurídico, pero yo recomiendo que en ningún caso se sustituya ese asesoramiento o ese contrato, esa revisión que te puede hacer una inteligencia artificial por un complemento de un abogado. Es decir, creo que el que lo puedas hacer agiliza las cosas, facilita, es una herramienta. Es como cuando empiezas un contrato, nunca empiezas en un folio en blanco, siempre empiezas con un template, ¿no? Empiezas con un contrato modelo. Aquí igual. Me parece interesante tener ese asesoramiento preliminar que pueda la inteligencia artificial, pero siempre luego complementarlo con el asesoramiento de una persona, sobre todo también pensando en la responsabilidad, porque, claro, no hay que olvidar que, claro, si ChatGPT, no sé, imagínate que quieres ser residente fiscal en otro país y te buscas un asesoramiento fiscal con ChatGPT y crees a pies juntillas lo que te ha dicho, y luego
está erróneo y te viene la Hacienda, yo que sé, española y te dice, toc, toc, oye, mira, que va a pagar impuestos aquí, ¿de quién es la responsabilidad, no? Al final. Entonces, Tuya, porque claro, le metiste en una herramienta, no la checaste con nadie. claro. De hecho, si te fijas, ChatGPT, cuando ya tocas temas un poco sensibles, enseguida te dice, oye, mira, esto no es un Sí, pero asesoramiento, todos lo ¿no? ignoramos Claro. y le pedimos que ni nos lo aclare. Sí. Pero el caso más claro de los errores es cuando uno intenta programar con ChatGPT. ¿Por qué? Porque uno le pide un código simple y lo tira, uno le pide un código más complejo y lo tira, pero cuando uno lo trata de correr saltan errores en la consola. Entonces ahí te das cuenta de que no es falible. Entonces, perdón, de que es falible. Hmm. Si se puede equivocar programando, ¿por qué pensamos que no se puede equivocar en todo el resto de las áreas en donde nos tira Hmm. respuestas? Totalmente. Y luego además en el tema del código, por ejemplo, también es interesante comentar que deben existir protocolos y las empresas cada vez lo están haciendo más del uso de esa tecnología, porque mira, ha pasado, bueno, es un hecho público, que ingenieros de Samsung estaban picando código de Samsung con ChatGPT, con OpenAI. Claro que al final estás volcando código que es un secreto empresarial a un competidor, ¿no? Sí, Entonces, claro, muchas veces las empresas ya están demandando tener protocolos de uso de los trabajadores de esas tecnologías, ¿no? claro, sí, salen las versiones corporativas. Eso es, la parte enterprise, todo esto, exactamente. Y a futuro, entonces, ¿dónde está parado hoy el estudio y hacia dónde lo quieren llevar? Porque te veo súper metido en los temas de innovación. Ujú. Debes tener 20 ideas adelante y tener que elegir un foco. Sí, a ver, yo en ese sentido, bueno, lo primero hacia donde queremos estar es yo creo que la parte, insistir mucho en la parte, digamos, humanista del estudio, en el sentido de que sea un sitio donde los abogados del equipo estén a gusto trabajando, que se pueda tener una vida. Para mí eso es fundamental, para mí eso es una de las claves también de emprender, el poder crear algo y que realmente las personas puedan, digamos, estar en esa compañía y estén trabajando de alguna manera en un ambiente sano. Y luego, por otro lado, donde lo queremos llevar, yo creo que el key de la cuestión es seguir estando en esos sectores que yo creo que vienen ahora, como puede ser todo el tema de inteligencia artificial que hemos comentado, tema de robótica, todo el tema cripto, blockchain, bueno, todo el tema fintech, por ejemplo, luego todo lo que tiene que ver con startups, hay muchísimos sectores, el sector de, yo que sé, de la alimentación, el sector de la educación, y todos esos sectores están cambiando radicalmente, ¿no? Entonces yo creo que la clave es estar ahí en esos sectores donde realmente hay novedad y donde realmente podemos aportar. Y luego, por otro lado, también en la parte de automatización de procesos, es decir, en empezar a utilizar lo que son herramientas de inteligencia artificial o de legal tech en los procesos del estudio, de despacho de abogados. ¿Ya lo están haciendo? Sí, estamos empezando a usar tecnologías pues, de inteligencia artificial o de producción de documentos o lo que sea que nos permiten ahorrar tiempo y de alguna manera pues, que los abogados del despacho se puedan centrar en pensar, ¿no? Porque, bueno, a ver, en un contrato, el redactar quiénes son las partes del contrato y poner un DNI, eso Pérdida de no tiempo. es pérdida de tiempo, no aporta, ¿no? Entonces, intentar reducir esos procesos, digamos, menos eficientes y irse a lo importante. Eso yo creo que es la clave del futuro. Claro. Y bueno, alrededor de este mundo, ¿en qué momento entraste a IO? Ujú. Pues mira, yo entré en IO por un poco por casualidad. Me hablaron de un evento que es el Happy Hour que organiza IO y me ofrecieron, bueno, conocí un día, estaba con René, me comentó, me dijo, oye José María, nosotros organizamos un evento, aquí una asociación de empresarios y nos unimos y organizamos un evento todos los meses, ¿te gustaría patrocinarlo? Y le dije, pues sí, mira, me parece interesante. Pensé, si hay empresarios y en este evento y es una vez al mes, seguro que van a tener necesidades legales. Y entonces pues decidí ser el patrocinador y me convertí en el primer patrocinador de EO sin saber lo que era EO, vamos, básicamente. Claro. Y luego ya más adelante, una vez que empecé a patrocinarlo, empecé a conocer a más miembros de EO y me explicaron un poco en qué consistía y me di cuenta de que me iba a aportar mucho hacerme miembro y aquí estoy. ¿Y qué es lo que más te gusta de la organización? A mí lo que más me gusta sobre todo es bueno, varias cosas. Lo primero, que EO es una organización internacional, ¿no? Entonces, al final, la parte de tener tantos miembros en todo el mundo, que sean empresarios y que realmente puedan compartir
con independencia del sector en el que se encuentren o lo que facturen o dejen de facturar, ¿no? Al final, todos los empresarios al final tienen una cosa en común, ¿no? Y eso me encanta. Entonces, el poder tener una red, que te vas mañana, yo qué sé, a Argentina, o te vas a México, o el otro día estuve con una abogada de Bangalore, que Mm. estuvimos aquí viendo flamenco, que de repente y te cuenta cómo son sus vivencias, pues eso me encanta. Yo, por ejemplo, en EO, estoy en un grupo que es un mahío de abogados, que estamos abogados de todo el mundo. Hay muchos en Estados Unidos. En enero hacemos un encuentro en Miami que seguramente voy a ir a conocerlos ya, y cada 2 meses nos reunimos. Entonces, por ejemplo, me aporta mucho valor porque puedo compartir mis experiencias con otros abogados de todo el mundo y ahí se habla de todo. Hay un chat específico de inteligencia artificial para abogados o Legal Tech para abogados. Hay reuniones acerca de por dónde van a ir los tiros, acerca de cómo debes plantear si tienes que tener un CFO, cómo va la tesorería, cómo cargas las horas a tus clientes, cómo enfocas. Entonces, eso me encanta. Ya de momento tienes una cosa como muy nicho de abogados que es ya incluso de tu sector. Y luego, por otro lado, bueno, creo que te aporta mucho valor el hecho de conocer a personas que están montando una empresa y que realmente pues tienen, en alguna manera, o han pasado por el mismo problema que tú estás, al que tú te estás enfrentando en un momento determinado, o si no, tú vas a escuchar la vicisitud que ha tenido una persona en un momento determinado y con la escucha activa y con el principio del gestal, ¿no? Viendo la respuesta sin que sea un consejo, sino la respuesta en base a la experiencia que le están dando las otras personas, pues ese conocimiento que se te queda, pues al escucharlo de otro, pues te evita el tener un problema o incluso reenfocar tu pensamiento, ¿no? Y me gusta mucho también la parte que sea como personal, familiar y empresarial. Creo que está ultra relacionado, o sea, es decir, creo que y cuando yo he tenido problemas personales o familiares y me han afectado a mi desarrollo empresarial, y creo que en EO digamos, ese nexo que se genera entre lo personal, lo familiar y lo empresarial, creo que es muy, 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 muy de mucha ayuda para los empresarios. Está bueno, y quizás en tu rubro estás más acostumbrado, pero el tema confidencialidad genera otra aura con los cuales te juntas con gente y yo siento como que vivís varias vidas a la vez, en definitiva. Totalmente, o sea, el hecho de poder estar ahí en un grupo contarle a un grupo de personas lo que a lo mejor en un momento determinado no le vas a poder contar, o sí se lo vas a contar a tus amigos, pero te van a dar otro enfoque porque te están viendo desde una perspectiva como amigo, pero no tienen una empresa o no tienen las mismas vivencias, eso vale súper sonoro, eso es, yo creo que es, vamos, es clave. Claro. Eh, Particularmente, ¿hay alguna anécdota, alguna cosa que digas, en este momento IO me aportó muchísimo? ¿O un evento al que hayas ido que te pareció fabuloso? A ver, yo así como un momento concreto, así a bote pronto, no te podría decir algo concreto, pero sí que te diría que mi evolución en IO durante estos últimos años, sí que noto que cada vez como que yo voy creciendo también en paralelo a cómo va creciendo la organización, ¿no? O sea, por ejemplo, en cuanto a Happy Hour, el evento que organizamos, pues me encanta la posibilidad de que cada mes nos podemos encontrar ahí en un evento todos los meses con emprendimiento, con inversores, con miembros de IO. Veo cómo está creciendo el evento y me encanta. Veo luego cómo la organización está creciendo y cada vez hay más miembros y cada vez hay personas más distintas y puedas compartir experiencias con ellos, ¿no? Entonces, a mí lo que me encanta es, pues no sé, pues por lo que te comentaba antes, que de repente te llama una abogada que está por aquí, que es de Bangalore, y te Sí. viene aquí y acabas tomándote un café con ella y luego por la noche, pues con Teresa, que es otra abogada que también está en nuestra asociación, nos fuimos a ver ahí un show de flamenco y nos lo pasamos de coña y al final estás en un ambiente que eso me encanta, eso yo creo que es algo que ya solamente por eso merece la pena. ¿Y a quién le recomendarías formar parte? Yo creo que le recomendaría formar parte a cualquier empresario. A cualquier empresario le interesa formar parte porque al fin y al cabo, sea una empresa unipersonal o tenga varios socios, siempre al final el te va a dar un enfoque distinto. Porque si tienes otros socios, yo por ejemplo en mi caso, pues bueno, vengo de tener siempre una empresa unipersonal, no tenía otros socios, con lo cual al final, bueno, pues era un poco distinto. Pero en otros casos al final siempre vas a tener a lo mejor una perspectiva de otras personas. Entonces, cualquier emprendedor, por los hechos que estaba comentando antes, oye, juntarte con otra gente que te puede aportar, y es más, incluso puedes llegar a tener, y se ha producido, proyectos con otros empresarios o
montar una nueva empresa con otros emprendedores, te va a fomentar tu creatividad y tu forma de trabajar al máximo. Claro. No, está bueno lo que contás, es muy parecido a la experiencia que tenemos todos. Parece que nos pagan por, por promocionarlo a veces, por todas las cosas buenas que decimos, y no al revés, en definitiva. Parece que nos llevamos nosotros algo, ¿no? Que nos pagan dinero No, no por es que hacerlo. nosotros ponemos la cuota todos los Sí, meses. eso me lo preguntaba, me dice, oye, pero en eso, ¿y qué os lleváis a cambio? Sí, Y digo, no, si esto es una sin asociación fines de sin ánimo de lucro. lucro, que Sí, nosotros no nos llevamos nada, nos llevamos lo que podemos aportar, ¿no? Lo que podemos aportar, que también es bonito el sentir que aportas, ¿no? No solamente recibir, sino tú sentir que puedas dar, yo creo que es una de las cosas más bonitas que hay, ¿no? El poder también ayudar. claro, no, está buenísimo. Y si querés cerrar con algún tema, creo que nos faltó tocar el mundo de la inversión, ¿no? Ujú. ¿Sos inversor hoy de startups? ¿Cómo funciona eso? Sí, a ver, yo creo que yo en particular sí he hecho algunas inversiones a título personal en startups, en negocios tecnológicos. También tengo alguna inversión en algún fondo de startups y me gusta porque, bueno, es una actividad que no es mi core, pero me gusta invertir una parte de mis ingresos en startups. Creo que es algo que es una forma de ayudar y una forma de, bueno, pues participar, aunque sea de una forma. No le puedo dedicar todo el tiempo que quiero porque no tengo tiempo, pero para estar ahí metido, pero bueno, es una forma de ver cómo funcionan otros negocios y meterte un poco dentro y también ser socio. Y luego sí que es verdad que hablando un poco del mundo de la inversión, también creo que es un mundo que está cambiando porque, bueno, pues la inversión en startup, al final los inversores es un sector de mucho riesgo porque al final las métricas son las que son. Además, ahora este año en España no ha sido un buen año en materia de inversión en startups. Ha bajado mucho. He visto hoy una estadística que ahora en el mes de julio es el mes donde en el mundo se han creado también menos unicornios de los últimos años. O sea, no es un momento dulce para el sector, ha bajado la inversión, pero aún así creo que es una bajada temporal porque luego yo creo que va a volver a subir, quizá con métricas más reales, porque también lo que no creo que sea sostenible es que se invierte en compañías que están permanentemente en pérdidas, ¿no? En ciclos de pérdidas, pero bueno, creo que es un mundo apasionante y el hecho de que existan negocios que partan de cero y que cambien un poco la forma en que se comporta el mundo, pues y que sea eso realmente un game changer, pues eso Claro. yo creo que es súper guay, ¿no? ¿Y qué mirás o miraste para invertir en startups? Bueno, en algunos casos yo he metido, por ejemplo, en alguna legal tech, que es el sector que yo conozco. Yo soy socio, por ejemplo, de una compañía que se llama Stock, que es una inteligencia artificial y un legal tech, que básicamente lo que hace es que es un libro de registro de socios automatizado y tal, que sí que he visto que es algo que es útil para los abogados. Sí que veo que, pues como decíamos, es una herramienta que todos los abogados deberíamos usar yo mismo, entonces, y la usamos, de hecho, entonces es algo que me ha gustado. Y luego, la verdad que las inversiones que hago son bastante variopintas. O sea, últimamente estoy invirtiendo casi en fondos porque tampoco tengo mucha capacidad o mucho criterio para decidir, porque me cuentan un proyecto y muchas veces si no inviertes un poco con el corazón, ¿no? Dices, oye, Sí. mira, invierto aquí porque me ha encantado el fundador o me ha encantado el proyecto, pero a lo mejor si lo ves desde la perspectiva financiera, a lo mejor no estás tomando la decisión más adecuada, ¿no? Entonces, sí que es verdad que tengo algunas inversiones, pues tengo una inversión en una empresa de gafas, otra que tiene que ver con un software as a service, tengo en un restaurante, o sea, la tengo variado, pero últimamente casi me estoy conduciendo ya a un fondo donde directamente tengan un vehículo de inversión, donde, oye, pues haya varias participadas y dejas en manos de profesionales un poco las decisiones de inversión y desinversión, ¿no? Claro, está bueno un poco también lo que contás, porque quizás la gente que vino antes es inversora más de profesión eh, acá, y está bueno porque uno quizás lo ve en las películas, ¿viste? O en Shark Tank, ¿viste? Mm. Sí, sí, te invierto no sé qué, y en realidad hasta el programa mismo tiene un montón de asesores atrás, un montón de auditoría, ¿no? Es mentira y aparte cada presentación no dura los 20 minutos que te muestran, dura muchísimo más. Parece que tiran plata para el aire y que como tienen un olfato, no sé, un aura, le pegan y los negocios son increíbles, pero en realidad hay muchísimo trabajo de auditoría que uno como inversor particular no se puede dar el lujo de No. tener. Y está bueno tener la humildad de decir, yo necesito invertir en un fondo. Y después hay que saber ver en qué fondo, que es todavía Sí, más complicado. sí, a ver, yo creo que estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que hay business angel que
son profesionales y que realmente se dedican a esto y que tienen tiempo para mirar las cosas y tienen ese olfato y esa forma de trabajar, que no quiero decir que sea ni más o menos profesional, sino que simplemente, oye, pues tienen ese olfato para poder acceder a eso, ¿no? Pero sí que es cierto que a mí me gusta invertir también en un fondo, porque al fin y al cabo pues tiene un proceso de scoring, tiene un proceso de deal flow, tiene un comité de inversiones, al final no solamente además decide una sola persona, sino que pueden decidir varias. Pero bueno, creo que las dos cosas, tampoco quiero decir con esto que sean incompatibles, porque no quiero que se malinterprete, porque al final la figura del business angel creo que es fundamental, porque es alguien que, oye, pues va a invertir en un momento determinado en que un fondo a lo mejor, como comentaba antes, no va a entrar porque está buscando otras métricas distintas ya más, y a lo mejor las startups, como comentábamos antes, no tienen ningún tipo de métrica, no han empezado, solamente es una idea, poco más, un PowerPoint, ¿no? Y hay alguien con un business angel que va a invertir ahí, con lo cual creo que es fundamental. Pero lo cierto es que, por ejemplo, para alguien como yo, que tengo pues mi propio trabajo de abogado y no tengo tiempo para andar mirando y ni el conocimiento financiero muchas veces para hacerlo, pues hombre, es súper apreciable que te puedas apoyar en terceros, ¿no? Claro, sí, no, está buenísimo. ¿Hay algún tema que no hayamos tocado que te interese? No, yo creo que hemos tocado Pasamos por bastantes todos cosas, lados, ¿no? No ¿no? sé cuánto Sí. llevamos hablando, pero no, yo creo que hemos tocado bastantes cosas, ¿no? Sí, no, está buenísimo y me parece aparte que dejas un debate abierto para los próximos participantes alrededor del rol de la inteligencia artificial, el rol de las nuevas tecnologías dentro de lo legal, porque van a pasar otros abogados y abogadas por acá también. Esperemos en breve. Hablamos también un poco del mundo del trabajo, de la importancia de tener algo, además de emprender, como de tener una vida atrás de eso. Así que yo me voy súper conforme. Te agradezco muchísimo por haber dedicado este tiempo. Y bueno, nos seguimos viendo en los pasillos de EO. Bueno, pues nada, muchas gracias por haberme invitado y un placer haber participado en este podcast.